Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso, confinado, fraternal. Estamos en un paréntesis, casi inmóviles, casi agobiados por el escepticismo o por la incertidumbre y a veces un poco por la esperanza. Estamos en este programa que se llama Entre paréntesis, que ha sido creado por los mecanismos culturales de las universidades de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, junto a las áreas culturales del Banco de la República. Ellos, como hacedores de cultura y como medios de comunicación, creyeron que es necesario tener un programa como este para que no se hablaran de anécdotas alrededor del coronavirus, sino para que se dijeran palabras, reflexiones sobre los efectos colaterales de lo que nos está pasando. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Es la mancheta de este programa. Hoy vamos a tener con nosotros, para entablar esta conversación, a Octavio Arbeláez, que es un gestor cultural de toda la vida, fundador de cosas imposibles como el Festival de Teatro de Manizales, que lo ha mantenido vigente contra todas las tormentas y las contrariedades y las dificultades. Él es abogado y estudió filosofía también. Fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Manizales. Está además trabajando en darle a la cultura un mercadeo a través de unas ferias que se hacen en Medellín y que lo tienen a él como usando su capacidad de gestor cultural, Octavio Arbeláez. Y vamos a hablar también con Fernando Quirós, que es periodista, que es columnista, que es novelista y que ha sido editor de la cultura del periódico El Tiempo, de la revista Semana y otros oficios periodísticos más. Como novelista escribió un libro muy polémico que se llama Justos por Pecadores, que le generó muchos salpullidos. Se metió nada menos que con el Opus Dei. Y escribió también una novela que se llamó Esto huele mal, que fue llevada al cine por Jorge Alitriana. Con ellos dos vamos a hacer este entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que está pasando. Yo soy Héctor Rincón, entre paréntesis, programa 3. Bueno, Fernando y Octavio, vamos a comenzar por una inquietud que surge de esto. Cuando comenzó este periodo especial, muchos llegaron a pensar que estábamos llegando a una especie de año sabático, de tiempo sabático, independientemente del augurio de que fuera una tragedia. Nadie podía dimensionar el espacio y el tiempo que esto iba a tomar. De tal suerte que mucha gente pensó que era un tiempo en el que se podía crear, tener actos creativos. ¿Ustedes creen que la pandemia ha permitido al arte, a la literatura, al cine, a la pintura, al teatro? ¿Ha sido posible crear, Octavio? Para nosotros, lo más importante en su momento fue reaccionar.
desde la perspectiva del apoyo a los creadores precisamente. Yo estaba en España cuando me cogió la crisis. A mi llegada, pues me tuve que confinar. Y en ese confinamiento, yo no soy capaz de quedarme quieto, soy hiperactivo desde chiquito. Entonces empecé a pensar cómo diablos iban a poder crear en el confinamiento universal los creadores escénicos, los músicos, los artistas que en primer lugar no podían juntarse para ensayar y en segundo lugar pues estaban confinados, aterrorizados y que no había una manera de integrarse. Entonces nos propusimos generar espacios de relacionamiento con los nuevos entornos, con los entornos digitales y sus entornos virtuales. Entonces yo reaccioné. No, fue mi primera respuesta. Fue, habría que convocar a la gente. Entonces convoqué a los colegas de otros festivales de teatro de Iberoamérica y entre todos hicimos el primer festival online que se hace en Latinoamérica. El confinamiento fue a mediados de marzo, esto fue en abril y precisamente convocamos a los artistas para decirles no están solos, los espacios creativos se tienen que dar y entonces hay que apropiarse de las herramientas digitales y de los entornos virtuales para decir de otra manera las cosas. Sabemos que no es teatro, pero hay que encontrar la manera de decir, de acompañar el gesto y la palabra con estas herramientas digitales. Entonces empezamos a trabajar todos, nos juntamos y sobre todo el gran temor, el gran terror que teníamos era el tema de la sostenibilidad de las organizaciones teatrales y las organizaciones artísticas en general. Sabíamos desde un comienzo que esto no sería idílico y que muchos, las organizaciones y los creadores, tendrían que abandonar el oficio, porque si no, que no podrían llevar el pan a su mesa. Entonces empezamos a generar procesos y a activarnos de tal manera que la gente pudiera tener una respuesta creativa y de sobrevivencia. Esto fue lo primero que reaccionamos. Todos sabíamos que en teatro en particular, que es la actividad en la que principalmente me muevo, la segunda es la música, en artes escénicas en general, es necesaria la complicidad y la existencia de un espacio en que respiremos juntos, en que compartamos esa visión única e irrepetible que sea en una noche o en un día, pero en ese espacio y tiempo se convive la creación escénica con un espectador que también está creando otras imágenes. Lamentablemente no existía, entonces empezamos a crear esa posibilidad de comunicarnos a través de los medios digitales y logramos convocar público de todo el mundo y han aparecido nuevos fenómenos alrededor del cual hemos todos tenido que reflexionar. ¿De qué manera nos estamos relacionando con esas audiencias? Siempre estamos habituados, y sobre todo en el teatro colombiano, a tener público reducido, salas pequeñas, etcétera, etcétera, y ahora teníamos un alcance universal. En esa primera experiencia que hicimos en abril del año pasado, hace un año, tuvimos 48.000 espectadores de 28 países, es una cosa completamente insólita. Pero nos sirvió de experiencia para generar y potenciar los criterios con los que nos íbamos a aproximar al Festival de Teatro de Manizales. Y ahí fue cuando descubrimos que había otras maneras creativas de aproximarse a este fenómeno, otras maneras creativas de encontrar que estas soledades podían ser compartidas de esa manera. Entonces aparecieron gentes y las mentes creadores más brillantes y más lúcidas haciendo, por ejemplo, teatro fundamentado en las redes sociales. Esa curiosidad chismográfica, en ese voyerismo de las redes sociales, en que todos estamos queriendo ver qué está haciendo el otro, qué habrá de la vida de este o qué habrá de la vida de esta. Entonces, ellos construyen un discurso dramatúrgico, te cuentan una historia, unos brasileños, luego otros que hacían teatro por WhatsApp, luego otros que hacían miles de maneras de comunicarse, imaginativas y creativas. Entonces, desde luego, y para concluir en una respuesta un poquito más concreta, sí se ha estimulado la creatividad, pero se ha afectado la sostenibilidad, sobre todo en las organizaciones culturales. Ahorita, por favor, debemos ampliar el tema que queda ahí para alargarlo, sobre cómo la soledad vence, cómo se vence la soledad para tener un acto creativo colectivo. Eso es que ahorita lo vemos. Pero Fernando Quirós, la creación
puede haber tenido un fulgor en una época como esta. ¿Es posible que hubiera pasado así o ha pasado así? Hola Héctor, hola Octavio. Esto es una época que no hemos acabado de procesar y que yo supongo que le dejará muy buenos elementos a la creación. Yo supongo que ahí habría que pensar en dos escenarios diferentes. Uno, el reactivo, como el que nos contaba Octavio, de la inmediatez. Y otro que vendrá después, vendrá para el teatro, vendrá para la pintura, vendrá para la literatura también. Cuando se decante todo esto, cuando esto llegue a su fin, si algún día llega a su fin, cuando veamos qué quedó en pie y qué quedó en el olvido, en fin. A mí me sirvió la literatura de una manera increíble al comienzo de la pandemia para tratar de descifrar lo que estaba pasando conmigo en medio de esta situación. Ya lo había hecho en libros anteriores en los que de alguna manera me he ahorrado muchos pesos con el psiquiatra a través de la literatura. Ahí es donde trato de entenderme, de entender qué pasa, de ahondar. Y al comienzo de la pandemia, de pronto me vi en la necesidad imperiosa de sentarme a escribir algo que no tenía pensado, algo de lo cual no había un guión, no había un boceto, no había absolutamente nada, sino que empecé a procesar todas estas sensaciones nuevas, esa sensación de encierro sobre todo. Escribí muy rápido, yo suelo escribir despacio, pero esta vez escribí muy rápido 64 pequeños capítulos de algo que no sé qué género sea ni me interesa mucho, pero digamos que es como un testimonio literario que se llama Ni tú ni aquella gente, que se publicó por entregas de manera digital en el periódico El Tiempo. Eso es una cosa y ahí está como muchas de las sensaciones de la incertidumbre, de las ausencias, de los dolores, pero yo sé que vendrán nuevas cosas, pero eso habrá que darle tiempo a la cabeza, al corazón, a las fibras para que acaben de procesar todo esto que nos está pasando y que probablemente nos cambien la vida para siempre, aunque nos resistamos como nos estamos resistiendo. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que Fernando Quirós está mencionando alrededor de la foto diaria del virus, muy al comienzo de lo que nos está aconteciendo, yo tuve la ocasión de leerlo y me gustó muchísimo, porque no solamente por el gesto literario, sino por la oportunidad histórica y por la disciplina de haberlo hecho. Seguramente, no me explico por qué no todavía, debe ser recogido en algo más material y publicar un libro que dé cuenta de esos primeros instantes, de esas primeras semanas del virus. De lo que estaba diciendo Octavio, de cómo las artes escénicas lograron vencer las soledades y las incertidumbres iniciales de la pandemia del coronavirus, voy a tomar eso también sobre un ángulo que tiene que ver con el trabajo y la creación y la discusión, y con el teletrabajo, todo junto. Es decir, el coronavirus obliga al aislamiento, el coronavirus obliga al confinamiento y el coronavirus obliga a la ausencia de discusiones, porque no es posible encarnar, enfrentar una conversación larga, porque hay las limitaciones y etcétera.
en materia, dijéramos, de creatividad, es urgentísimo poder cotejar una idea y discutirla, poder concluir una frase o un poema. Ese requiere más silencio, lo sé, pero quiero decir en materia de creación, no es necesario permanentemente tener una conversación con quienes está uno trabajando, especialmente en el arte, en el arte escénico, en el teatro. Eso se logró. Bueno, el acto creativo, pues bien lo señalaba Fernando, pues también tiene toda aquella historia que tenemos todos. El artista como creador se enfrenta a la hoja en blanco cuando es escritor, que es la angustia que comparten todos, o el artista visual. Pero, ¿qué ocurrió ahora? Ocurrió una nueva revolución digital, que yo espero que sea como optimistamente lo plantea Fernando, una reevolución, es decir, que sea positiva. Al apropiarse de las herramientas digitales y encontrar que las conexiones pueden darse a través de estos medios, pues sin ninguna duda se abrió un camino, y se abrieron caminos de intercambio y de circulación de ideas. Yo retomé la escritura, por ejemplo, también, y tengo ya en camino un libro de reflexiones desde el punto de vista filosófico sobre estos problemas, y también en paralelo unas reflexiones prácticas. Pero ya desde el punto de vista del acto creativo de los colectivos musicales o teatrales o de danza o de la lírica o de quien sea, desde luego la dificultad para unos fue insalvable, tanto porque no estaban habituados al uso y apropiación de estas herramientas, como porque lo consideraron imposible. Otros porque simplemente no podían sostenerse y no podían convivir con esto. Y es que la primera reacción que tiene uno es desde la comodidad de la clase media. Todos tenemos internet, todos tenemos sostenibilidad, todos tenemos el pan asegurado. Y resulta que alrededor del fenómeno de la creación escénica o de los conciertos musicales hay una enorme cantidad de personas que realmente derivan su sustento de esto. Entonces, el pobre tipo que tenía un camioncito y que transportaba las luces o el sonido para los conciertos, ahora sí, sin ninguna duda debe estar dedicado a transportar lechugas, porque desde luego no tiene cómo solventarse en la medida en que ya no hay conciertos en público o no hay nada que mover. Entonces, todos empezamos a pensar y se generaron cosas muy interesantes. Uno, encuentros creativos que generaron conciertos en vivo, que generaron nuevas formas de crear juntos, incluso orquestas enteras que terminaron por hacer cosas. En Medellín el caso más emblemático es el de la gente de Medellín Estudios, Puerto Candelaria, que ya nunca había producido tanto Juancho Valencia como en el último año. Pero en el otro extremo hay varias orquestas y bandas que por falta de trabajo desaparecen y no continúan su camino. Igual en el teatro. Más o menos, de hecho, recientemente tuve que hacer una exploración larga con todos los grupos bogotanos, hablé con jóvenes, con viejos, con todos, y realmente yo diría que un 75% pararon su labor. Entonces, realmente la dificultad ha sido, para algunos, insuperable, es decir, es tanto por el confinamiento, las circunstancias psicológicas, los problemas personales y sus contextos, como por no tener presente o no tener otras posibilidades de generar desarrollos creativos a partir de estas perspectivas que, como bien planteas, requieren del diálogo, requieren de un consenso, y sobre todo los procesos creativos colombianos que son de creación colectiva. Entonces, claro, se necesita la discusión, se necesita decirse cosas, gritarse, abrazarse, reír y convivir para un acto creativo. Pero, insisto, el gran reto que aparece fascinante, me parece fascinante, y que lo han conseguido muchos, con mayor o menor éxito, es la apropiación de las herramientas digitales como elemento creativo y una herramienta con la que necesariamente tendremos que convivir. Para todos es una referencia que cuando ocurren ciclos de peste, aparece Shakespeare, por ejemplo, produce la mayor parte de su obra, la más importante, justo en una época de una peste en Londres. Y así sucesivamente. Podemos hablar de Cervantes también. Pero
en general el confinamiento produce angustia, temor y sobre todo para la creación en grupo ha significado una parálisis importante. Sobre las angustias, los temores, los miedos, el estrés de lo que ha producido la pandemia y la ayuda que eso significa también para el acto creativo. Vamos a hablar después de un momentico, empezando con Fernando Quirós. Volvemos con un pendiente. Fernando Quirós decía que la presión de la tragedia, la presión de la situación social, el encierro, la soledad, lo que está sucediendo en la calle, en fin, son también motivos que generan un estrés y que generan una necesidad de expresarse. Me supongo que es una materia prima muy buena, aunque sea dramática, es muy buena para poder escribir y para tener temas e imaginación, así sea deprimente. ¿Eso es verdad o es mentira? En el caso, dijéramos, de la literatura. Yo creo que es absolutamente cierto. Ahora, cada quien pues lo asume y lo procesa de una manera distinta. En estos días leía en el diario El País una entrevista con, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, pero es como Tatiana Tibulek, autora de un libro muy leído en estos días que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Y ella decía que había sido absolutamente incapaz de escribir durante la pandemia, a pesar de tener el tiempo, de poder estar concentrada, a pesar de que la literatura suele ser, a diferencia de lo que contaba ahora Octavio para la creación escénica, en el caso de la literatura suele ser un oficio solitario, suele ser un oficio de puertas para adentro, pero todo se ha afectado tanto que, por ejemplo, esta escritora no confesaba que no había encontrado como el mood, por decirlo de alguna manera, para sentarse a escribir. Yo creo que en medio de todas las desgracias y todas las quejas y todos los problemas que nos ha traído la pandemia, probablemente para la creación en general y en particular para la creación literaria, yo creo que va a constituir un regalo importante. Yo recuerdo hace unos 3, 4 años, cuando por un error en un diagnóstico, por un error en realidad en un examen clínico, me diagnosticaron una enfermedad mortal y por fortuna un par de meses después se confirmó que había sido un falso positivo en el país de los falsos positivos. Pero estos 2 meses que transcurrieron entre una cosa y otra me dieron tal cantidad de elementos que nunca probablemente me había visto expuesto a unos escenarios tan distintos a los que estoy acostumbrado. Me sacó de la realidad en la que estaba, de la comodidad en la que estaba, y eso fue un regalo maravilloso, del cual escribí una novela que se llama La Última Cena. Y yo creo que esto que nos está pasando va a ser un regalo aún más grande, probablemente porque ante la imposibilidad de salir, ante la imposibilidad de movernos como quisiéramos, vamos a tener que estar obligados a mirar hacia adentro. Y eso le hace mucha falta a la literatura. La buena literatura creo que siempre, independientemente de los escenarios en los que se mueva, independientemente de las muchas aventuras que puedan suceder en un relato, alcanza un nivel muy interesante cuando hay una mirada hacia adentro, cuando hay una exploración de sensaciones, de sentimientos, de posibilidades de reacción que a veces no se logra sin una ayuda externa, y esta nos la está ofreciendo. La pandemia nos está ofreciendo esa posibilidad. Hay una curiosidad que vale la pena mencionar en este momento.
Aquí mismo, en un entre paréntesis, lo contó Darío Jaramillo Agudelo, algo que yo no sabía. El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, lo escribió mucho después de que ocurriera el año de la peste. Y la peste de Camus también fue escrita después. Es decir, no fueron autores que estuvieran sobre la marcha como periodistas contando lo que estaba sucediendo, sino que fue, y el de Cameron también fue escrito quizá un siglo después, no recuerdo bien. Pero es curioso, dijéramos, que por lo menos yo pensaba que lo de Defoe era simultáneo. No, lo escribió después. Quiero decir, no hubo una simultaneidad y no hubo un impacto sobre el escritor, sino una investigación posterior. Y así fue que se dieron esas obras. Voy a preguntarles un tema que tiene que ver con el acto creativo también, para seguir un poco allí. Los tiempos que de todas maneras han generado, los tiempos libres, aparentemente libres, que ha generado la pandemia, pueden haber convocado a cierta indisciplina, a cierto relajamiento. No hay tanta urgencia, mañana lo hago, pues, o más tardecito. Y sobre todo, ha habido una especie de caos en muchas personas, y yo he leído algo sobre eso, entre la idea y la acción, entre tener una idea de lo que voy a hacer, y como tengo tanto tiempo, pues entonces después la hago, y entonces permanentemente hay un desmonte del propósito, porque la acción es muy difícil de concretar. ¿A ustedes les ha pasado algo en el acto creativo de un escritor o de alguien que haga teatro, ese dejémoslo para, ya que tenemos tanto tiempo, está sucediendo? Octavio. Realmente sí, es un periodo de procrastinación. Eso. Más que en otras ocasiones, ¿no? Más que en otros momentos. Claro, pero hay un contexto que es muy importante y que no podemos olvidar, que era el contexto en el que se estaba moviendo el mundo y que se sigue moviendo antes de esta cosa. Había lo que denominaremos o hemos denominado crisis civilizatoria. De uno a otro lado del mundo habían unos estallidos sociales muy importantes que nos habían estremecido, que tenían nuestra alma en vilo. Es decir, ya en Colombia había ocurrido, en Chile estaba ocurriendo, todas estas historias nos estaban removiendo y removiendo conciencias. Y ahí aparecían cosas muy importantes de reflexiones y de procesos que estaban detonando. De repente hubo un cambio muy fuerte con esta especie de poner el mundo en pausa, y que de repente aparecieran gobiernos como los que aparecen en todo el mundo, porque nosotros nos quejamos de nuestro gobierno. Yo me seguiré quejando porque me parece de lo peorcito, perdón por cambiar así tan abruptamente, pero bueno. Pero en general en todo el mundo la gente le reclama a los gobernantes como si ya tuvieran experiencia en manejar alguna otra pandemia. Entonces, yo creo que los actos de lectura, por ejemplo, están referidos mucho a la actualidad, a leer la prensa digital, a leer este tipo de cosas, y de hecho uno esperaría que la gente se sumergiera profundamente en la lectura. Yo recuerdo un viejo chiste que se lo hacía tal vez alguna vez a Fernando en su periodo de trabajo en el Ministerio de Cultura. Yo le decía: así que tú eres escritor, qué coincidencia, yo soy lector. Entonces resulta que también los lectores están en pausa. Es decir, yo he hablado con todos los amigos míos, que todos somos de este entorno, y bajamos el ritmo de lectura. Yo era un tipo de 2 libros semanales y hasta 3, y estoy en 1, 1,5, o sea, porque la verdad hay una fatiga, y la fatiga de la incertidumbre. Entonces eso genera como que uno se empiece a que los gestos cotidianos se ralenticen.
que uno vaya más despacio, que uno vaya como pensándose lo mejor, que uno de repente lo que antes era menos importante como hacer comida, se haya puesto en escena como una cosa extraordinaria en la vida cotidiana. Hoy voy a cocinar, entonces lo vuelves tu acto creativo del día, ya no lees, ya no escribes, yo escribo todos los días, eh, desde luego cosas sin importancia, son ensayos y reflexiones que no tienen la trascendencia que tienen los escritores consagrados y los poetas, y todo lo que hago son reflexiones y contextos. Entonces, pero yo trato de hacerlo disciplinadamente. Entonces me levanto temprano y establezco una rutina. Desde la perspectiva de la procrastinación y del acto creativo, yo creo que es que la gente empezó también a valorar cosas cotidianas como perder el tiempo, Así es. como abrazar, como conversar tranquilamente con su familia, como mirar un paisaje, como mirar una puesta de sol. Entonces como que empezó a valorar esa dimensión cotidiana de la vida y no esas cosas que todos en general en el mundo, los escritores en particular y en general la gente que tiene que trabajar en las artes, que tiene que ser multiempleado para poder sobrevivir. Entonces, concentrado como están en su vida cotidiana y en el confinamiento, pues están valorando esos gestos de la cotidianidad, pero también a lo mejor, y es mi esperanza como la de Fernando, probablemente el tiempo traiga cosas más decantadas, probablemente una creación más sólida, y no esas respuestas tan inmediatas que ustedes vieron que todos los filósofos europeos empezaron, Zizek, o el Byung-Chul Han, todos empezaron a libros 2 meses después de reflexiones sobre la pandemia. Sí. O sea, todo fue como una respuesta inmediata, a ver qué pasa cuando se decante, a ver qué pasa a finales de este año o del próximo, qué hemos pensado sobre esto y qué reacciones se tienen. Y yo espero que aparezca una literatura de alta calidad, que aparezcan procesos creativos que nos den disfrute y que además no solo sean sobre lo anecdótico, sino que también tengan una trascendencia. Tú ponías el ejemplo de Defoe o el ejemplo de Camus, pero yo les pongo un gigante al lado, que es a Shakespeare, que reiría del confinamiento, es decir, Así es. que no es poca cosa, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante y yo esperaría que de este periodo, del cual espero dentro de unos años tenerlo como un mal recuerdo, o bueno, según se lo mire, con la perspectiva de los años, pues sea un periodo de una creación luminosa. La respuesta tuya comenzó haciendo referencia a que el mundo se había paralizado, es decir, en un momento dado, paren. Y pararon todos, incluidos los procesos políticos que se estaban gestando. Ya la primavera árabe había sucumbido y se habían acallado los clamores de cambio en algunos países árabes, salvo de pronto uno, pero bueno. Pero sí, en América Latina y todo esto, en Chile y en Colombia, todo lo que venía en proceso se paralizó. Y empezaron aquí, empezaron en otras partes a tomar ventaja los mandatarios que de alguna manera muestran cierta simpatía o ciertas actitudes totalitaristas, porque aprovechando la urgencia de medidas tomaron para ellos la legislación y empezaron a hacer de sus gobiernos lo que les daba la gana. ¿Ustedes creen que ha tomado forma y va a ser muy difícil que después de la pandemia la democracia se baje de los totalitarismos que hay implantados ahora? Fernando. Pues a mí me parece un horror lo que está pasando. Basta con revisar las manchas del totalitarismo en los mapas y me parece terrible lo que está pasando. Yo no sé si la pandemia vaya a multiplicar eso. Yo lo que veo es que los regímenes totalitarios han sido, en términos generales,
mucho menos efectivos en el manejo de la pandemia, han sido algunos verdaderamente irresponsables, desastrosos, y la pandemia debería darle a los electores tiempo para medir estos desastres y cambiar intenciones de voto hacia el futuro. En el caso específico de Colombia, yo creo que la pandemia no afectará ese fenómeno de derechización peligroso, nocivo, que está sucediendo. Y probablemente la gente deba entender que ha sido utilizado como disculpa este fenómeno de la pandemia para abusar de los electores en muchos campos. Por citar solo lo menos importante, probablemente, crear una hora diaria de televisión para hablar cosas sin importancia en el 99% de los casos, pero abusar de esa manera del poder, yo creo que le tiene que dejar reflexiones a la gente. Octavio, la gente sí percibe el mangoneo, la gente sí percibe el aprovechamiento de una dificultad como la que vivimos, evidente, porque la dificultad se hace ver evidente, la economía, todo aquello, y llegan a gobernar a punta de decretos, a reemplazar justicia, legislativo, hacer lo que les da la gana, sin ninguna vigilancia, ningún poder, porque ellos son todo el poder. Ese totalitarismo del cual estamos hablando, la gente sí lo percibe. Yo creo que lo primero es que esta situación le sacó a todos los gobernantes el pequeño tirano que tienen dentro. Entonces, alcaldes, corregidores, gobernadores, cualquier cargo que ocupen, ya se salió ese pequeño tirano y además empiezan a campear a sus anchas y a creer que son los dueños y señores de vidas y haciendas, como a la antigua. Entonces, dan órdenes Pero esto es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, atención, pues eso es lo más interesante, es que todos en el mundo mundial se están quejando de esta historia. Yo tengo, pues, por mi trabajo, estoy comunicado permanentemente todo el tiempo con muchos amigos de todos los países, de muchos continentes, etcétera, y todos se quejan un poco de lo mismo. Pero en nuestro caso está exacerbado porque se cooptó absolutamente todo. Es decir, estos caballeros que gobiernan cooptaron todos los poderes y además han sistematizado esta cooptación. Entonces, al sistematizarla, nos empezaron a oprimir de una manera tal que se les pasó un poquito la mano, se pasaron de rosca y la gente ya empezó a reaccionar. Y efectivamente, la gente ya sabe que es un mangoneo. Ahora bien, muy probablemente nosotros, señores de clase media, más o menos acomodados, etcétera, tengamos estas percepciones por las redes sociales o porque la gente amiga nuestra crea lo mismo, pero de todas maneras, en un país como el nuestro, y particularmente en una región como la nuestra, en Antioquia, hay una necesidad casi kafkiana de matar al padre. Es decir, realmente estamos precisando ya saldar cuentas con esta historia y con esta opresión vertical a las que hemos estado sometidos en los últimos años y sobre todo con ese discurso de la mentira recurrente. De la mentira, sí. Vamos a volver a hablar de la mentira y de cómo la mentira se ha abierto espacio en estos tiempos cuando volvamos acá. Quedamos en que íbamos a hablar de las mentiras, a propósito de los totalitarismos y de la política colombiana, tan mentirosa.
Pero antes de hablar, para llegar a la mentira, hablemos de las verdades, hablemos de la ciencia. La ciencia casi que como una religión nueva. La ciencia que se ha hecho presente en esta época con autoridad y con crédito. La ciencia, ¿ustedes creen que la gente sí ha valorado la ciencia y le ha puesto más atención ahora que nunca antes? Fernando. Yo creo que sí. Yo creo que la gente ha empezado a tener en la ciencia, por momentos, más esperanza que en los dioses, lo cual sería maravilloso. Yo me acuerdo, me acuerdo en este momento de un cuento real maravilloso de los abuelos de mi mujer, que ella, muy creyente, en su casa se rezaba el rosario todas las noches, pero en un momento dado le pregunta su marido, que era un personaje de alto vuelo intelectual, le pregunta si cree que después del descubrimiento de la penicilina siguen haciendo falta tantas avemarías por los enfermos. Y yo creo que esto probablemente nos ponga en un lugar, en el lugar que corresponde a la ciencia que la Iglesia castigó tantas veces, que mandó a la hoguera a gente que pensaba, por ejemplo, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, gente que decía estupideces de ese tamaño cuando era tan difícil aceptar que no estuviéramos en el centro de todo. De manera que yo creo que además la reacción tan rápida, porque este año ha sido largo, muy largo, pero que antes de completar el año ya hubiéramos tenido tantas opciones de vacuna, que un país como Cuba tenga 5 vacunas en desarrollo, 3 de ellas en tercera fase, pues yo creo que si esto no le da a uno elementos para creer más en la ciencia que en otros dioses, estamos sobados. Estamos sobados. Sí, y agrego que por primera vez en la larga historia de analfabetismo del periodismo colombiano, que es tan larga como el periodismo colombiano, hay periodistas que se dedican tienen libreta, en la libreta de fuentes hay científicos y hay organizaciones científicas. Eso no había pasado nunca. Y saben que hay epidemiólogos. Y eso de verdad es un salto muy importante. Pero al lado de la ciencia, ¿no?, y de la certeza de la ciencia, de los columnistas que han surgido en el mundo, yo recomiendo a todos que se afilien a un columnista que se llama Javier San Pedro. Es un científico que escribe para hacer entender la ciencia. Al lado de eso, naturalmente, y es paradójico, se mantiene viva la mentira. Al lado de eso sigue habiendo personas que proclaman el terraplanismo, que son de la misma familia de los que proclamaron que te iban a quitar la pensión de jubilación para dársela a la guerrilla. Son de los mismos. O de los del rayo que te iba a volver homosexual. Los mismos creadores de eso son los mismos creadores de que la vacuna te la iban a poner y en la vacuna iba Bill Gates. Yo ya me la puse y yo no he escuchado a Bill Gates. Yo la otra vez dije, eso debe ser Bill Gates el que me está diciendo alguna cosa. Pregunto frente a ese tema, es decir, esa paradoja entre la ciencia y el brutalismo, digámoslo así. ¿Cómo se ve eso, Octavio? Yo solo espero que hagas el recamo, como que no te inocularon. No me ha hablado, no me ha hablado. Deberías hacer el recamo. Sí. Hay una falla en esa vacuna. Sí. En realidad el tema del diálogo de la ciencia
con la diosa razón, que es uno de los problemas que ha sido como un epifenómeno histórico. Entonces, claro, no le conviene a los gobernantes, no le conviene a la religión, no le conviene esa referencia que hacía Fernando de la Iglesia Católica, porque desde luego es el irracionalismo versus la diosa razón. Entonces, cuando entran en diálogo, pues desde luego lo que interesa en el discurso convencional de esa familia que crea el terraplanismo es lo inmediato y la reacción que es emotiva, que es emocional. Ellos acusan de mentirosos a los que tratan de ser transparentes. Todos los demás mienten. Ellos tienen la verdad revelada. Y todo se manipula, sobre todo a través de discursos de odio, de rechazo al otro, de una absoluta prevención, y empiezan a construirse todas estas narrativas que son las predominantes ahora. Estas cosas tan escandalosas que ocurren en las campañas políticas, por ejemplo, y que la gente se las cree a pie juntillas. Siempre hay un porcentaje muy alto de gente que lo cree porque necesita creer, porque tiene ese asunto como un dogma de fe, como si, o sea, lo de tener fe está bien, pero la fe, como decía Monterroso, mueve montañas y a veces causa de repente grandes derrumbes. Entonces, lo mejor es tener fe, pero en la ciencia, en la posibilidad que tiene la evolución y el desarrollo científico de alcanzar metas, incluso en tan corto plazo, como bien señalaba Fernando, como las que se han alcanzado. Es decir, el desarrollo de una vacuna en un año es un prodigio científico. Luego, detrás, ahí ya que empezar a hilar delgadito, que ustedes que lo conocen mejor que yo, todo el tema de los medicamentos, de la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, porque también son los nuevos diálogos de poder, el cómo se negocian, el cómo se insertan en el mecanismo del comercio mundial, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, siempre será lo que Augusto Comte llamaba la diosa razón versus los nuevos irracionalismos. Vamos a terminar ya casi, y yo quiero tener una opinión sobre este tema de la indisciplina o del hastío. ¿Qué es lo que le pasa al colombiano? Y lo digo es porque en estas últimas semanas hemos superado a México, que tiene 6 veces más población que Colombia. Lo hemos superado en contaminaciones y en muertes. Somos el tercer país en muertos en estas últimas semanas, después de la India y después de Brasil, con todo y su Bolsonaro. Y eso fue porque la gente vio llegar el avión con vacunas y se lanzó a la calle. O hay una indisciplina o hay un hastío existencial que hace que el colombiano, ¿qué opinan ustedes de eso, Fernando? Yo pienso que hay una suma de los dos, más un tercer elemento que se llama estupidez. Yo creo que hay hastío, o sea, la gente no nació para estar encerrada. La humanidad ha sido durante mucho más tiempo nómada que sedentaria. Y si ahora, encima de todo, encima de que vivimos cada vez en espacios más reducidos, las casas de las abuelas pues dieron paso a unos apartamentos realmente pequeños, si además tenemos la imposibilidad durante mucho tiempo de viajar, y en todo caso hoy las posibilidades muy reducidas, si uno tiene la necesidad de compartir con los demás, de ir a tomarse un café, de ir a ver si esto que yo estoy pensando se me ocurre solo a mí o se le está ocurriendo a otros, pues hay un hastío que lleva a la indisciplina, pero que ante las cifras, ante los relatos dolorosos que a diario tenemos la oportunidad de ver, pues también hay una gran dosis de estupidez. No creo que sea exclusiva de los colombianos. Creo que países como Italia y España demostraron esa suma de hastío, indisciplina y estupidez primero que nosotros. Pero acá las cosas a veces llegan tarde, pero llegan menos la justicia, y estamos en un pico altísimo de estupidez, sin duda. Octavio, ¿qué tienes por decirnos?
ahí hay una cosa muy compleja de control, el control férreo que ejercieron las sociedades orientales, por ejemplo, que tienen ese mecanismo vertical de poder, en particular China, logró ese tipo de control autoritario y de que la gente se confinara y que obedecía a los confinamientos con normas draconianas y con un control muy fuerte policivo. Pero en los demás países, en general, la gente empezó a salir. Yo creo que forma parte de la condición humana, el que la gente no quiera sentirse en jaulas. Por otra parte, tenemos que tener presente que un porcentaje muy, muy alto de la gente vive en espacios reducidos, compartiendo con mucha gente en un pequeño espacio, en condiciones muy difíciles, muy incómodas, tienen forzosamente que salir, porque, como siempre dicen nuestros científicos sociales, en los barrios marginados siempre hay una densificación de la población y de las condiciones de calidad de vida. Entonces, es gente que también tiene un dilema de vida o muerte, que tiene que salir forzosamente a las calles a buscarse la vida, porque si no, no tienen cómo encontrar el pan para su mesa y para su familia. Entonces, claro, tendemos a generalizar que los contagios son en ciertas clases. En la fiesta de Natalia París en Cartagena, con los 500 invitados danzando apretujados, pero en realidad el espectro social es mucho más amplio y las necesidades de la gente son apremiantes, agobiantes y en condiciones muy, muy duras. Eso sí, eso sí. Señores, Fernando Quirós, Octavio Arbeláez, muchísimas gracias a ustedes, televidentes, oyentes de Entre Paréntesis. Hemos estado en una conversación íntima sobre lo que nos está pasando, los efectos colaterales, residuales del coronavirus, más allá de la anécdota, respaldados por los grupos de medios que hacen en Medellín y en Bogotá periodismo pensante. Nos vemos en una próxima ocasión.